Vamos. En Geos, la gama de productos de nutrición específica de Geos tiene una línea muy especial. Esta línea es la línea que llamamos Nutrimentis. Esta línea tiene la peculiaridad de que, y la diferencia respecto a todas las demás, de que no se trata de remedios ponderales, sino que se trata de frecuencias. Esta línea está formada por 12 remedios, de los que hablaremos a continuación, que tienen que ser considerados como frecuencias y, por lo tanto, trabajan mediante un mecanismo completamente diferente al que lo hacen los hongos, al que lo hacen las vitaminas, los minerales o las sinergias nutricionales del resto de líneas de las que disponemos y os ofrecemos en Geos. Estos remedios, los Nutrimentis, son frecuencias, por lo tanto, señales que nos pueden servir para diagnosticar, si los utilizamos en el contexto de un test kinesiológico o un test de bioimpedenciometría, pero también nos sirven para reequilibrar desequilibrios psicoenergéticos y neurohormonales que se asocian a estados emocionales, incluso espirituales, en desequilibrio en la persona, que condicionan inevitablemente una alteración en la homeostasis de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como base filosófica de todos nuestros remedios, en Geos están los conceptos de base de la medicina funcional y, concretamente, ahora me estoy refiriendo al conocido concepto del triángulo de la salud, según el cual cualquier desequilibrio es participado en mayor o menor medida por 3 aspectos que condicionan el bienestar de la persona. Estos 3 aspectos son el aspecto estructural, el aspecto bioquímico y el aspecto emocional de la persona. Entendiendo que este aspecto emocional tiene como 2 componentes. Uno consciente, donde están las sensaciones, y uno donde están las sensaciones y donde está la interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor. Y otro aspecto, que es el inconsciente, donde están las emociones y que condiciona nuestra manera de interpretar lo que sucede. Estos 12 remedios, como he dicho antes, son frecuencias, son unas gotas, ¿sí? Pero no son frecuencias porque sean gotas, sino que son frecuencias porque se han formulado a partir de sumar longitudes de onda. Obviamente, todos estos remedios tienen una fórmula, una composición, que básicamente son un extracto hidroalcohólico, un aceite esencial, un agua aromática y unas esencias florales que son flores de Bach. Consideramos que esta combinación trata al individuo a nivel frecuencial, insisto, en toda su amplitud. El extracto hidroalcohólico trata el elemento tierra de la persona, por lo tanto, su cuerpo físico. El aceite esencial trata el elemento aire de la persona, por lo tanto, su cuerpo espiritual. El agua aromática trata el elemento agua, por lo tanto, el cuerpo emocional. Y las flores de Bach tratan el elemento fuego, por lo tanto, el cuerpo mental. Estas formulaciones tenéis que saber que no han sido definidas por una persona, sino que han sido definidas por una máquina, por un software, al cual
Este software es capaz de sumar longitudes de onda. A este programa se le ha introducido una base de datos en la cual constaban las longitudes de onda de extractos hidroalcohólicos, de aceites esenciales, de aguas aromáticas y de las flores de Bach. Extractos hidroalcohólicos, aceites esenciales y agua aromática de, no sé, ciprés, romero, lavanda, tomillo, etc. Y este software, siendo capaz de sumar estas longitudes de onda utilizando unas fórmulas matemáticas que se llaman ecuaciones de Fourier, ha definido una combinación de longitudes de onda cuya resultante sea una onda diferente, pero con la misma longitud de onda que la de cada chakra, ahora hablaremos de chakras, pero con una amplitud mayor. Esta mayor amplitud consigue pasar por encima de la frecuencia o de la longitud de onda de un determinado chakra, que puede ser el que está en disfunción y está generando esa pérdida de homeostasis en la persona. Llegados a este punto, es importante definir el concepto chakra, pero definirlo brevemente. Para mayor profundidad, si tenéis interés, os podemos compartir alguna grabación donde se explica más en profundidad este concepto de chakra. Brevemente, un chakra es un centro energético. Etimológicamente quiere decir rueda. Estos chakras son 7 definidos, 7 los básicos, luego hay más. Los 7 chakras básicos definidos por la medicina ayurvédica son centros de energía que se expresan a diferentes niveles en la persona. Estos diferentes niveles, como no podría ser de otra manera, son 3 fundamentalmente. El nivel estructural, el nivel bioquímico o metabólico y luego el nivel emocional, dividiendo de nuevo este nivel emocional entre la parte consciente, la parte inconsciente, la parte mental y la parte más espiritual que sale aquí. Entonces, tenemos que saber que cada remedio, cada uno de estos remedios, va a trabajar a todos estos niveles. Evidentemente, estos remedios van a ser los remedios de elección cuando queramos trabajar principalmente la repercusión del aspecto mental o emocional en el bienestar de la persona. A modo de ejemplo, pero a continuación los veremos uno a uno, estos 7 remedios. En el primer nivel, el primer chakra se relaciona a nivel estructural con el coxis, podríamos decir el sacro también, con las caderas, con el aparato urogenital, urinario, perdón. Genital sería el segundo nivel, con el aparato urinario, también con las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y como emoción sería el miedo, ¿sí? Esto nos sirve como diagnóstico. ¿Por qué? Porque inevitablemente estamos diseñados así. Si nos parece bien, bien. Y si no, también. ¿Sí? Cuando hay una debilidad suprarrenal, de aspecto bioquímico, que es el que seguramente dominamos más, hay una tendencia que se expresará más o menos a tener miedo. Miedo a no sobrevivir, concretamente. Y esto va a condicionar nuestro día a día. Pero igualmente, cuando tenemos una enuresis nocturna en un niño, por ejemplo, esto, que también afecta al primer chakra, expresa una debilidad suprarrenal. Pero también, cuando tenemos un dolor a nivel coxígeo, un dolor a nivel de las caderas, hay un conflicto o una debilidad a nivel del primer chakra. Por lo tanto, debilidad a nivel suprarrenal y algún conflicto a nivel urinario, seguramente. O en la gestión de los líquidos, podríamos decir.
¿sí? Vamos poco a poco. Los nutrimentis, por tanto, son los primeros complementos formulados en clave biofísica y no bioquímica. Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque esto nos permite combinarlos con cualquier otro tratamiento. Estamos hablando de un remedio frecuencial, por lo tanto no va a interferir para nada en la farmacocinética o la farmacodinámica de ningún medicamento químico, de ningún remedio natural, como los hongos, como puede ser la vitamina C, vitaminas, minerales, etcétera. Trabajan a otro nivel, complementando muchas veces estos otros tratamientos y sobre todo haciendo mucho más eficaz el tratamiento, por decirlo de alguna manera, ya que lo va a completar abordando el aspecto mental y emocional de cualquier situación, sea de disfunción o de enfermedad. Su peculiaridad, de hecho, es intervenir antes de que se origine la señal bioquímica y, por lo tanto, actuar a nivel de la frecuencia y de la longitud de onda de la señal oscilatoria incoherente, modulándola antes de que se altere el sistema neuroendocrino. La respuesta en el ser humano frente al estrés empieza, en primer lugar, por la percepción de ese estrés. Y esa percepción tiene lugar a nivel central, a nivel del cerebro, como integración de 3 estímulos. Uno, lo que pasa afuera, hace frío, hace calor, etcétera. Lo que pasa dentro, hay una infección, hay una fractura, hay inflamación, lo que sea. Y tercer aspecto que se tiene en cuenta, lo que pienso que va a pasar. Por eso, una situación que para una persona puede ser súper estresante, para otra puede no serlo. Eso es una incoherencia. A ese nivel trabajan los nutrimentis. Los nutrimentis son remedios verdaderamente potentísimos, si lo sabéis, todos aquellos que los habéis probado. Esta potencia se expresa en el resultado en nuestros pacientes. Esta potencia se expresa en los grandes cambios que generan en nuestros pacientes, aunque esto también merece una precisión. Los nutrimentis no te hacen cambiar nada. Los nutrimentis simplemente te ayudan, te dan la libertad de escoger libremente. No siempre escogemos libremente. De hecho, muchas menos veces de las que nos pensamos somos libres para tomar las decisiones que tomamos. Por ejemplo, alguien con una debilidad en el primer chakra, que es el que hemos tomado como ejemplo hoy, va a ser alguien que va a estar condicionado por miedo a no sobrevivir. Este miedo a no sobrevivir se va a traducir muchas veces en que, por ejemplo, frente a una decisión laboral, puedo escoger entre 2 trabajos. Uno, el trabajo de mi vida, el que me gusta, mi trabajo ideal, o 2, un trabajo mucho más seguro, que me remuneran mucho mejor a final de mes. Si tu debilidad en el primer chakra es manifiesta, vas a escoger seguramente, mediado por ese miedo a no sobrevivir, aquel trabajo que garantiza más tu supervivencia, que es el que te pagan mejor, y no vas a escoger el trabajo, la persona, la situación o el compromiso que te gustaría más como anhelo, por decirlo de alguna manera, y eso genera mucho sufrimiento a las personas. Los nutrimentis tienen la capacidad, por frecuencia, como hemos dicho antes, de pasar por encima de esa incoherencia. Y no te hacen escoger un trabajo u otro, pero sí que te hacen libre para escoger aquel trabajo que es más coherente para ti escoger y no estar tan mediados por nuestras debilidades, por nuestros hándicaps. Y como digo, muchas más veces de las que nos pensamos no somos suficientemente libres cuando en el momento de tomar las decisiones que tomamos. Por eso, Nutrimentis es un instrumento extraordinario para
apoyar apoyar grandes cambios en nuestros pacientes, que al final es lo que vienen reclamando. Si en cualquier situación de las que se nos presentan en consulta día a día, el componente emocional o mental es el que está muchas veces es el que está más afectado. Como fisioterapeutas, como osteópatas, podríamos pretender solucionar, o pretendemos muchas veces solucionar todo desde la estructura. Y a veces lo conseguimos y a veces no. Como expertos en nutrición específica, muchas veces intentamos solucionar todo desde la bioquímica. Sirva el ejemplo de la producción de serotonina a nivel intestinal. Es cierto que si el intestino no está funcionando bien, los niveles de serotonina no van a ser suficientes y eso genera facilidad para tener una depresión. Pero no es el único aspecto que condiciona eso. Desde la bioquímica podríamos intentar solucionar o resolver una situación de depresión o de ansiedad con un consejo nutricional preciso. Pero ciertamente, y tampoco, y esto vale decirlo, para mí, no podemos pretender solucionar todas las situaciones solo desde el aspecto emocional o mental. He dicho antes que la medicina funcional, la naturopatía funcional, uno de sus principios es respetar la base teórica que plantea el triángulo de la salud, según el cual cualquier proceso de disfunción o de enfermedad está participado por tres componentes: el estructural, el químico y el emocional. Nutrimentis es una herramienta para trabajar desde este lado del triángulo que llamamos emocional. Y eso va a ser muy importante en muchísimos casos. Pero esto no quiere decir que sea el único. No es más importante el lado estructural que ni el lado bioquímico ni el lado emocional o mental. Los tres son exactamente igual de importantes. Y esto para mí es una base filosófica. Y del mismo modo vamos a ser mucho más eficientes con nuestros pacientes y con nosotros mismos si ante cualquier situación de disfunción o de enfermedad actuamos sobre los tres aspectos. Sobre la estructura con terapia manual o con actividad física, por ejemplo. Sobre la parte bioquímica con nutrición, con dieta, pero también con nutrición específica. Y sobre la parte emocional o mental con nutrimentis, pero también técnicas que permiten trabajar a nivel del inconsciente o que permiten trabajar o poner en evidencia para el personaje, para la persona y para nosotros mismos, porque nosotros también estamos en el mismo sistema, reconocer nuestras propias trampas que muchas veces expresa el lenguaje, y eso, por ejemplo, se trabaja desde el coaching o desde la PNL. Pero bueno, estamos hablando de los nutrimentis y del aspecto emocional, pero esta introducción me sirve para decir, como digo siempre, que cuando hablamos de estructura, parece que lo más importante sea la estructura. Cuando hablamos de la parte bioquímica, parece que lo más importante sea la bioquímica. Cuando hablamos de la parte emocional, parece que lo más importante sea la parte emocional. Desde mi punto de vista, estos tres aspectos son exactamente igual de importantes para el bienestar de la persona. Estos remedios, como digo, son 12. Nutrimentis hay 12. 7 corresponden uno a cada chakra. Y los otros 5 corresponden son, dijéramos, los moduladores de la energía. Tenemos el modulador de la energía femenina, que sería Nutrimentis F, el modulador de la energía masculina, Nutrimentis M, el Nutrimentis Hipo es para aquellas situaciones de caída de la energía, lo veremos más adelante. El Hiper sería para cuando hay desbordamiento de energía, y un capítulo aparte merece el último remedio en aparecer, que es el Nutrimentis Cero, del cual hablamos al final de esta presentación. El Nutrimentis 1 va a ser el remedio que va a equilibrar el primer chakra. Y va a ser interesante en aquellos casos donde el miedo a la muerte o a enfermedades sea presente. Porque el caso extremo sería un hipocondríaco, por ejemplo.
Serían situaciones de anorexia, de pérdida de papel en la familia o en el trabajo, de separación como el divorcio, de cambios de casa, dificultades económicas, dificultades para la concentración en el estudio, situaciones de agresividad, pero también situaciones en las cuales haya un conflicto a nivel de la cadera, del coxis o a nivel orgánico de próstata, de útero, de colon, de recto, de vejiga, como podría ser, por ejemplo, hemorroides, como podrían ser infecciones de orina, como podría ser, por ejemplo, diarrea o estreñimiento, principalmente estreñimiento en este caso. ¿Qué conseguimos con el Nutrimentis 1? Favorecemos la recuperación de la relación con la madre. Por lo tanto, cuando alguien en consulta te habla de es que yo con mi madre, papá, sobre todo si tú no le has preguntado por eso, cuando yo digo, cuando saca la gente, la persona saca a la madre a pasear en la consulta o al padre, en este caso la madre, esto nos tiene que orientar hacia Nutrimentis 1. Cuando la persona se muestra insegura, el Nutrimentis 1 favorece esa seguridad, favorece el deseo de entrar en juego, es decir, pierde el miedo a relacionarse, deseo de combatir para mejorar la propia vida, mejora la actividad suprarrenal. Por lo tanto, sería un remedio que combinaría muy bien, por ejemplo, con un remedio, con un tónico suprarrenal, como podría ser un Cordyceps, como podría ser un producto del que hablaremos en otro capítulo que se llama Adreno Plus. Bien. Ayuda a resolver las consecuencias o los efectos de las preocupaciones respecto a la supervivencia, que generalmente tienen que ver con tema económico o tema laboral. Ayuda a mejorar la gestión de los sistemas de mantenimiento y eliminación, es decir, a la eliminación de toxinas. Es útil en casos de enuresis nocturna infantil, pero también en la incontinencia urinaria en el anciano y en algunos casos de impotencia sexual, aunque luego podremos ser más precisos. Esta descripción que os hago la encontráis en la ficha técnica de los Nutrimentis, que si no la tenéis nos la podéis pedir. Al final os relacionaré unos Nutrimentis con otros y veremos cómo combinándolos también nos va a ayudar, por ejemplo, si el quinto chakra es el chakra de la expresión, sería el chakra de hablar en público. Para alguien que tiene miedo a hablar en público, se le podría recomendar Nutrimentis 1 más Nutrimentis 5. ¿Sí? El 1 te quita el miedo y el 5 te facilita expresarte. Entonces, es el miedo a no sobrevivir. Otra combinación, que las estoy haciendo al principio, no al final, bueno, sería el 1 con el 3. El tercer chakra es el chakra de la autoestima. Entonces, cuando está débil, por decirlo de alguna manera, la persona tiene dificultad de expresar su poder personal. ¿Sí? Entonces, cuando la persona se encuentra en repetidas veces en situaciones en las cuales no discute, en las cuales no pone encima de la mesa sus sentimientos, su punto de vista, su valor, ¿sí? Nutrimentis 1 más Nutrimentis 3 sería la combinación que nosotros decimos para sacar el guerrero. ¿Sí? Y esto es especialmente útil pues cuando, no sé, estás a lo mejor en un proceso de divorcio. Por ejemplo, cuando estás en un problema, en una situación de negociación de un contrato. Esto es muy interesante. El segundo chakra, Nutrimentis 2, se utiliza en casos de pérdida del placer de vivir. El segundo chakra es el chakra de escoger, pero también es el chakra del placer. Sería el chakra de escoger aquello que me gusta. ¿Sí? Aquí, cuando el segundo chakra está débil, están las dependencias del tabaco, del sexo, del alcohol, de las drogas. Por lo tanto, Nutrimentis 2 sería un apoyo para esas situaciones en las cuales la persona busca
una deshabituación a alguna dependencia, aunque sea el alimento. Es el chakra del placer. Tiene que ver, obviamente, con ovarios, con testículos, con los genitales. Por lo tanto, problemas para encontrar placer, pero concretamente placer sexual, pueden ayudarse, bien, o podemos ayudar con este Nutrimentis 2. Al darlo, la persona tendrá más facilidad para desbloquearse de las dependencias, para recuperar el placer sexual, pero también para disfrutar de la vida, ganará capacidad de decisión, bien, y encontrar el placer en las situaciones o en las situaciones de la vida cotidiana. Se insiste mucho en el segundo chakra, en el placer sexual, pero luego veremos que este placer sexual también está condicionado por la energía femenina y masculina, como veremos más adelante. El tercer chakra, el Nutrimentis 3, es el chakra de la autoestima. Por lo tanto, vamos a utilizarlo en casos de baja autoestima, miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Sería el chakra de la vergüenza. En el primer chakra, con el Nutrimentis 1, vamos a trabajar sobre todo el miedo. Con el segundo, con el Nutrimentis 2, vamos a trabajar sobre todo el segundo chakra, yo diría más la vergüenza, ¿sí? Porque tiene que ver con el placer. Y en el tercero, aunque aquí ponga vergüenza, yo pondría culpa. El tercer chakra es el chakra de la culpa. Si en el primer chakra o con el Nutrimentis 1 trabajamos problemas de relación con la madre, con el Nutrimentis 3 trabajamos más conflictos con el padre o con la autoridad. La figura paterna a nivel inconsciente la asociamos con la autoridad y la autoridad puede ser un jefe. Alguien con un bloqueo en el tercer chakra tiene dificultad para aceptar órdenes. Son gente que suelen trabajar solos por su cuenta. Pero también el tercer chakra se relaciona con estómago, con hígado, con bazo-páncreas y por lo tanto problemas a estos niveles, pueden ser muchas veces ayudados a resolverse con el Nutrimentis 3. Gran cantidad de problemas digestivos se van a solucionar con el Nutrimentis 3. Sobre todo situaciones en las cuales cuando me pongo nervioso o cuando pasa algo, se me cierra el estómago. Eso, ahí tendríamos un gran aliado con el Nutrimentis 3. ¿Qué vamos a notar o qué puede notar la persona al tomar Nutrimentis 3? Superar el sentimiento de culpa, reafirmarse y ser capaz de expresar su propio poder personal. Nos ayuda también a superar, aquí pone estados de ansiedad frente a un examen. Sería lo que comentaba antes, a enfrentarte a una dificultad. Un examen es una dificultad en sentido abstracto, ¿no? También puede ser para una negociación, puede ser en un proceso de separación, por ejemplo. Muchas veces vemos personas que necesitan continuamente el reconocimiento de los demás. Esa situación expresa un déficit del tercer chakra, de este tercer nivel de energía. Y por lo tanto, ese sentirse no merecedor de las recompensas o de los premios, ¿sí?, expresa debilidad en este nivel y por lo tanto esa situación, igual que la sensación de culpa, expresa en mayor o menor grado debilidad a nivel digestivo, sobre todo a nivel digestivo alto, pero también una debilidad a nivel estructural, a nivel dorsal medio bajo, ¿sí?, de 5 para abajo. Bien. El cuarto chakra, el Nutrimentis 4, nos va a ayudar a favorecer el perdón, nos va a ayudar en situaciones en las cuales la persona se siente sola, abandonada, en situaciones de intolerancia, en situaciones en las cuales la persona tiene dificultad para perdonar, también
para el contacto físico, por ejemplo, el abrazo, para compartir este chakra, este cuarto chakra, este cuarto nivel de energía se asocia al pulmón y al corazón. A nivel, ¿cómo sería esto? Psicosomático, el pulmón, una dificultad de pulmón, expresa una dificultad de relación con el mundo exterior, con los demás. A nivel psicosomático, un problema cardíaco expresa o traduce una dificultad de relación con uno mismo o con la familia, por ejemplo. ¿Se entiende fácil o se recuerda fácil si tenemos en cuenta que el pulmón lo que mueve es el aire que entra y sale del cuerpo? Por eso es la relación con el mundo exterior, con los demás. Mientras que el corazón lo que mueve es la sangre que nos sale de nosotros mismos. Por eso es la relación con uno mismo o con la familia que forma parte de nuestro mismo sistema. A nivel estructural es la región torácica y la zona cervical, dorsal media, dorsal alta, de 1 de 2. Tomando Nutrimentis 4, favorecemos cualquier proceso que tenga que ver con pulmón, cualquier proceso que tenga que ver con corazón. Apoyamos, no digo que sea la solución, pero va a ayudar claramente para resolver un dolor en la charnela cervicodorsal, pero también para recuperarse después de una pérdida afectiva, para ayudar a que la persona tenga más sentimiento de pertenencia, por lo tanto, que no se sienta tan solo. En la situación actual de riesgo por infección vírica, podemos decir, tenemos que saber que algo que se ha demostrado, una situación que se ha demostrado que debilita el sistema inmunitario para enfrentarse a virus es el aislamiento. Sentirse solo debilita el sistema inmunitario frente a virus, mientras que el sentirse agobiado en grupo, que te agobia la gente, te debilita respecto a bacterias o te hace más vulnerable a sufrir una infección bacteriana. Este resumen es muy breve, pero nos tiene que ayudar a entender cómo utilizar estos remedios de un modo, si queréis, teórico. Luego se puede hacer un test de kinesiología, pero eso es o con sistemas de bioresonancia, pero eso es otra historia. Combinación con el Nutrimentis 4, por ejemplo, para recuperar el placer de estar con los amigos, porque ahora ya no disfruto cuando estoy con la gente. Nutrimentis 2 más Nutrimentis 4. Ves gente, sobre todo jóvenes en la adolescencia, que tienen como miedo a estar en grupo. Nutrimentis 1 más Nutrimentis 4. ¿Sí? Esta es la lógica. O gente que cuando está uno a uno habla fluidamente, pero cuando se encuentra en un grupo, en una reunión, no habla. Nutrimentis 4 más Nutrimentis 5. ¿Sí? El quinto chakra es... Este quinto nivel de energía es el chakra de expresarse tal y como uno es. Pero también es el chakra de la escucha. Es el chakra que tiene que ver con la tiroides y también con la zona cervical. Por lo tanto, situaciones como el hipotiroidismo, tan frecuente hoy en día, situaciones como tartamudez, como problemas de audición o afectaciones otorrinolaringológicas se pueden beneficiar de completar, pues no sé, para una acúfeno, un trabajo con ginkgo biloba para mejorar la circulación más Nutrimentis 5. O un trabajo con, no sé, pues sea potasio, sea un yodo, sea algún alga para favorecer un hipotiroidismo, bien, o incluso con reishi o Ganoderma lucidum para un hipotiroidismo de origen autoinmune, se pueden beneficiar de completar el trabajo, el tratamiento con Nutrimentis 5. Con Nutrimentis 5 se va a favorecer la atención, la capacidad de escucha, pero también la capacidad de expresarse tal y como uno es. Va a favorecer en lo concreto la capacidad de hablar en público o bajo presión, pero también la capacidad de escuchar a los otros.
Bien, con lo cual se entiende que en nuestra sociedad, en la cual cada vez se privilegia más ese concepto de globalidad y se minimiza el papel del individuo, el poder del individuo, es este chakra junto con el tercer chakra el que está más afectado. ¿Sí? Fijaros en la gran cantidad de problemas digestivos altos que hay en nuestra sociedad y sobre todo en la gran cantidad de hipotiroidismo funcional o clínico que hay en nuestra sociedad. El sexto chakra es el chakra de la intuición, es el tercer ojo, es la epífisis, es el chakra de los ritmos, del equilibrio neurovegetativo, simpático-parasimpático. Lo vamos a utilizar o yo lo utilizo en aquellos casos siempre que hay un problema de sueño. Cuando hay un problema de sueño, muchas veces vais a ver que la persona tiene dificultad para dejarse guiar por su intuición, por ejemplo. O para materializar proyectos. Cuando lo tomamos, una de las principales consecuencias, en positivo que tiene, en negativo no tiene ninguna, es que la persona materializa los proyectos. Esa situación en la cual es que tengo muchos proyectos pero no consigo materializar ninguno, eso es una pista que nos orienta hacia Nutrimentis 6. Nutrimentis 6 es el remedio para poner los pies en el suelo, para dejar de ser idealista y, como digo, materializar todas esas ideas. Recuerdo, tiene que ver con la epífisis, con los ritmos. El séptimo remedio, Nutrimentis 7, trabaja a nivel del séptimo chakra. Nos va a ayudar en aquellas personas que tienen muchos prejuicios. Son aquellas personas que son muy perfeccionistas y que son muy impacientes y van muy acelerados por la vida. A nivel hormonal, este séptimo centro de energía tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis. Igual que el sexto tenía que ver con la epífisis, por lo tanto se pueden relacionar con cualquier problema hormonal a cualquier nivel, sea tiroideo, sea pancreático, sea de las gónadas o sea suprarrenal, porque todos los ejes hormonales inician en este eje epífisis, hipotálamo, hipófisis. Tomando Nutrimentis 7, favorecemos la recuperación de los ritmos, pero también la capacidad de dejar ir. Un bloqueo en el séptimo chakra también se expresa, además de la impaciencia y el perfeccionismo, con ese apego al pasado. El séptimo chakra es el último, ¿bien? Entonces, tiene que ver con el primero. Esto lo podéis ver en el otro episodio. El primer nivel y el séptimo nivel están relacionados, igual que el segundo y el sexto, igual que el tercero y el quinto. Entonces, el primero es la materialidad, el séptimo es la espiritualidad. El primero es el inicio y el séptimo es el fin. Combinar 1 y 7 es una combinación muy potente para equilibrar materialidad y espiritualidad, que es muy difícil de equilibrar. Pero bueno, ahí dejo este. Luego tenemos, como he dicho, otros 5 remedios. En estos 5 remedios, veis a la derecha tenéis la fórmula, pero como os he dicho al principio, no le doy importancia a la fórmula. ¿Por qué? Porque no tiene una lógica bioquímica, entonces no tiene sentido que yo analice, por ejemplo, las flores de Bach que componen el Nutrimentis 3, porque se han puesto así ahí por su frecuencia, no por su objetivo ni por lo que ellas consiguen individualmente. Sumar 2 frecuencias da como resultado otra cosa diferente, otra frecuencia diferente. Un ejemplo, si yo toco el do en un piano y el re en un piano, si toco primero el do y luego el re, tengo primero un do y luego un re. Pero si toco los dos a la vez, tengo una tercera cosa, no es un do más un re, es otra cosa. ¿Bien?
Esta es la idea. Nutrimentis F está diseñado para modular la energía femenina de la persona. La energía femenina es el componente centrípeto de la energía, es decir, el componente que va hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo identificamos que alguien tiene un bloqueo en la energía femenina? Tiene un bloqueo en la energía femenina cuando la persona se expresa del modo siguiente. Por ejemplo, es que yo soy el culpable de todo me pasa a mí. En mujeres tiene que ver con todos los problemas relacionados con su feminidad, problemas de líbido, problemas con el ciclo, incluso problemas de fertilidad. En el hombre, mucho más con esa sensación de culpabilidad. ¿Sí? Recordad que la culpa era la emoción que bloqueaba el tercer chakra o que se expresaba cuando el tercer chakra estaba bloqueado o débil. Entonces, por eso hay muchas más mujeres que hombres que tienen problemas digestivos altos, sobre todo en la fase de maduración del tercer chakra, que es entre los 14 y los 21 años, que es donde aparecen la mayoría de problemas a nivel digestivo, tipo anorexia, tipo bulimia, etcétera, incluso SIBOs en mujeres. Por eso Nutrimentis F va a ser un remedio que va a ayudar muchísimo a resolver conflictos que tengan que ver con la parte femenina. Problemas con el ciclo, como el síndrome premenstrual, problemas con la menopausia o durante la menopausia, etcétera. Pero también va a ayudar mucho en mujeres a recuperar la libido y a superar esos conflictos mentales o emocionales que condicionan negativamente la libido, que de hecho es la mayoría de veces. Por eso podemos combinar Nutrimentis F con, por ejemplo, Tribulus o, por ejemplo, Cordyceps, que son remedios que también tienen una acción a este nivel. O con el Nutrimentis 2, que nos permite recuperar la sensación de placer. Nutrimentis F es al hombre lo que el M a la mujer, pero si hablamos de líbido, bien, por lo tanto, problemas de líbido en el hombre mucho menos frecuentes, se solucionan súper bien combinando Nutrimentis M con Tribulus o con Cordyceps. Es más inmediato si trabajamos con Tribulus que si trabajamos con Cordyceps, pero el Cordyceps sostiene la respuesta a más largo plazo. ¿Cómo se expresa un bloqueo en la energía masculina? La energía masculina es el componente centrífugo de la energía. Por lo tanto, alguien con un bloqueo en la energía masculina, que pueden ser mujeres, pero verdaderamente son menos, son aquellos casos en los cuales la persona echa la culpa de todo a los demás. Es que esto es culpa del otro y nada es culpa suya. ¿Sí? Todos están en contra mío, etc. Eso es interesante. Tenemos otros dos remedios, que son el hiper y el hipo. El hipo se utiliza en aquellos casos para ir rápido, para entenderlo rápido, de depresión. No tiene que ser una depresión clínica. Y con esto no digo que una depresión clínica se resuelva con Nutrimentis hipo. No. Pero ayuda, por ejemplo, en situaciones de duelo, por ejemplo, en el primer momento. Obviamente el duelo es un proceso que hay que superar y que hay que integrar y que hay que pasar para ello. Por lo tanto, no es que sea algo a evitar, un duelo, pero sí que ayuda en ese primer momento a no estar tan abajo. ¿Sí? Cuando alguien está muy preocupado, cuando alguien solo ve la parte negativa de las cosas, ¿sí? En un hipotiroidismo, por ejemplo, puede ayudar para todas aquellas situaciones de hipometabolismo, nos puede ayudar el Nutrimentis hipo y nos ayuda a eliminar bloqueos mentales que causan pesadez, nos hacen ganar confianza respecto al futuro, ¿vale? Reactivar el metabolismo y salir de un exceso de parasimpaticotonía. Estos tres últimos remedios de los que hemos hablado
Nutrimentis Hipo, Nutrimentis M y Nutrimentis F son los 3 remedios que meten energía en el sistema. Por eso, generalmente se van a utilizar por la mañana y a mediodía para no interferir con el sueño. Nutrimentis M, F e Hipo. Tenemos Nutrimentis Hiper a continuación, que sería, para ir rápido de nuevo, aquel que utilizamos en ansiedad, ¿sí? O en todas aquellas situaciones de hipertensión, por ejemplo. Todas aquellas hipertensiones en las cuales hay un componente emocional o factor de estrés determinante, ¿sí? Nutrimentis Hiper funciona súper bien, obviamente, en combinación con otros remedios, como el espino blanco, el ajo, el olivo, que son vasodilatadores, o el Polyporus, que es un hongo que tiene capacidad drenante, ¿bien? O quizá otros hongos que tienen que ver con el síndrome metabólico y con el hiperinsulinismo, como el shiitake, el maitake, el pleurotus, ¿bien? Pero Nutrimentis Hiper nos va a ayudar y esto tiene una acción inmediata, muy rápida. Por lo tanto, Nutrimentis Hiper nos va a ayudar a distanciarnos de las obsesiones, a recuperar el sueño vigilia cuando este está alterado por un exceso de simpaticotonía, etcétera. Este es un remedio de urgencia, por ejemplo, podríamos decir. Y el último de estos remedios es el Nutrimentis Cero. Nutrimentis Cero nace como una protección. Nutrimentis Cero te hace comunicar con el maestro interior, podríamos decir. Nutrimentis Cero es teóricamente el remedio de borrar la pizarra, es el remedio que te hace un reset. Es el remedio que te hace, como digo, hacer un reset. Situación que lo ejemplifica. ¿Qué te pasa? Pues que me duele la espalda, que tengo un problema digestivo, lo que sea. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace 13 años. ¿Qué pasó? Que hubo una pérdida, se murió un familiar o me separé, por ejemplo. He dicho antes que el duelo es un proceso que hay que pasar, pero que tiene que resolver. Y en un año es tiempo suficiente para resolver. Si esa misma persona te viene y te dice, tengo un problema digestivo, me duele la espalda desde hace 6 meses. ¿Qué pasó hace 6 meses? Que me separé. Puedes considerarlo razonablemente normal. Vas a compensar o vas a hacer un trabajo para evitar esa expresión a nivel de dolor de espalda, pero es una situación que podemos entender como, entre comillas, fisiológica. No es lógico que esa misma sensación se tenga 13 años después. Nutrimentis Cero ayuda a borrar eso, ¿sí? Como metáfora, para entender este concepto, sería que Nutrimentis Cero nos ayuda a tirar del armario aquellos zapatos que ya no nos ponemos y que sabemos que no nos vamos a poner, pero que no acabamos de tirar. ¿Sí? Son aquellas situaciones en las cuales, sí, yo ya esto lo he trabajado, yo esto ya lo he superado, pero sigue estando ahí. Entonces, coges esos zapatos que ya no te sirven y los tiras a la basura y los sacas de ahí y no te ocupan espacio. Aunque ya sepas que no te los vas a poner. Tiene otro efecto muy interesante, Nutrimentis Cero, que es aquel de protegernos de las energías negativas que nos rodean. ¿Sí? Sería un remedio para aquellas situaciones que nos encontramos en terapia, clásicamente, después de la visita con aquel señor o señora, me he encontrado o siempre me encuentro súper cansado. Bien, esa situación de los llamados vampiros de energía, que no es gente que lo haga queriendo, pero sí que tienen ese efecto sobre determinadas personas. Generalmente, eso es la consecuencia también de que nosotros mismos ese día o en ese momento no estamos bien a nivel energético y por eso nos dejamos influir. También sería el remedio muchas veces para aquella gente que, entre comillas, dice, es que me han echado mal de ojo. ¿Sí? También se podría utilizar ahí. Hay que probarlo. ¿Sí?
Muy bien. ¿Cómo se dosifican? Generalmente se toman de 20 a 30 gotas. Aquí pone diluidas en agua. Mejor si no las diluimos en agua. Bien, y las tomamos directamente. Divididas a lo largo del día en 10-20 gotas una o dos veces al día para tener una acción moduladora. Generalmente, al despertarse y al acostarse. Excepcionalmente, Nutrimentis M, Nutrimentis F y Nutrimentis Hipo antes de las 18 horas. Bien, por eso así esto sirve para todos los remedios, pero vaya, todos se pueden tomar al despertarse y al acostarse, menos, o no se recomienda, Hipo, M y F. Si queremos una acción reguladora, aumentamos la dosis de 20 a 40 gotas al día en 2 o 3 veces. Siempre al despertarnos y al acostarnos, o al despertarnos a mediodía y al acostarnos. Y antes de las 18 horas, si es el MLF o el IFE. Y para una acción estimulante, podemos tomar de 40 a 120 gotas en un día. ¿Sí? Tomando 10, 20 gotas cada vez, 4, 5 o 6 veces. Esta dosificación es muy específica en casos, por ejemplo, de ansiedad. Entonces me tomo 20 gotas 3 o 4 veces al día de Nutrimentis Hiper. O, como decía, en un duelo, en una situación muy, muy baja de ánimo. Entonces me tomo 20 gotas 3 o 4 veces al día de Nutrimentis Hipo. Mejor antes de las 6 de la tarde, como decía. O cuando quiero hacer una estimulación de la libido en un momento dado porque esta noche tengo plan. Bien. 20, 30, 40 o 50 gotas de una tacada de Nutrimentis M para hombres, F para mujeres. ¿Sí? Es cuando vamos a buscar principalmente una acción estimulante. O cuando sales de una visita y te has quedado hecho polvo, pues 20 o 40 o 50 gotas de Nutrimentis Cero, no va a pasar nada. Bien. Para los remedios del 1 al 7, generalmente no se utiliza esta acción, estas dosis tan potentes. Generalmente, puede pasar.